Muy buenas noches, soy Marilena Vega, qué gusto que nos acompañe y es un gusto como todos los miércoles saludar a Darío. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Buenas noches, muy buenas noches. Quédese con nosotros, tenemos mucha más información. En enero, la balanza comercial de México registró un déficit comercial por 4.408 millones de dólares, la mayor de su historia, de acuerdo con datos del INEGI. Las exportaciones totales durante enero se ubicaron en 30.730 millones de dólares, lo que reflejó un incremento de 12.5% en comparación a lo reportado hace un año. El Departamento de Comercio de Estados Unidos notificó a la industria azucarera mexicana que se revisará el cumplimiento del acuerdo que tiene con México para el endulzante. El anuncio se hace en el momento que se realiza en la Ciudad de México la séptima ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En enero de este año, 1 de cada 3 trabajadores se empleó en el sector informal, es decir, unidades económicas que no se constituyen como empresas por no tener registros contables y que sus recursos de operación son difíciles de separar de los del hogar del propietario. En México, la inversión público-privada en el sector ferroviario supera los 113,000 millones de pesos en lo que va de la presente administración, es decir, más del doble del pasado sexenio. Esta inversión se traduce en la modernización y construcción de 1.580 kilómetros de vías ferroviarias al cierre de 2018. Se está celebrando en México la séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, una ronda que dicen los expertos pues puede ser crucial para el futuro del tratado. Vea lo que le preparamos. Después de casi 7 rondas para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se dice que tiene un avance de poco más del 60%. Al inicio se preveía que concluiría en marzo de este año, pero los procesos legislativos y de autorización que tienen los 3 países, así como los vaivenes de la renegociación, hacen pensar que las cosas tardarán mucho más. Esta semana se colocó en stand-by el tema sobre el sector automotriz y de autopartes, mientras que las reglas de origen, inversión, textiles y solución de controversias han avanzado entre 20 y 30%, mientras que propiedad intelectual y agricultura tienen solo un avance de 10%. No obstante, a decir del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, van por buen camino las cosas, y voces como la de Larry Rubin, representante de la comunidad norteamericana en México, dice que todo llegará a buen puerto antes de agosto próximo, por lo que el rompimiento de este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá se aleja. La séptima ronda de negociaciones del Telecán, ya estamos a estas alturas y parece ser que vuelve otra vez a haber revoloteo con temas automotrices. Hay quien dice que se podría concluir pese a todo esto en julio, hay quien dice que no y que esto va para largo. Para tratar el tema nos da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe la doctora Luz María de la Mora. Ella es investigadora, directora de LM Consulting y también pues profesora del CIDE. Muchas gracias por acompañarnos, Luz. Al contrario, Buenas gracias noches. a ustedes. Buenas noches, un gusto. Oye, Telecán, ¿por dónde empezar? Séptima ronda y parecía que todo se estaba planeado para terminarse en marzo. Hay quien dice que no. Pues mira, como ya lo había dicho el jefe de la negociación técnica, Ken Smith, de México, se preveía que iba a ser una negociación muy dura y muy difícil. ¿Por qué? Porque ya han pasado 6 rondas, una interseccional en diciembre en Washington, esta séptima, pues ya era para tratar los temas más medulares y álgidos en la negociación, que sabemos que vienen de la agenda del presidente Trump. Entonces, hay que tener en cuenta que las propuestas de Estados Unidos, desde el inicio, en temas de reglas de origen automotriz y de otros sectores, como por ejemplo el textil, el tema de solución de controversias, capítulo 11, 19 y 20, el tema de estacionalidad agropecuaria, el tema de la cláusula de extinción y muchos otros más, son temas que hacen una negociación extremadamente complicada. Ya se avanzó en muchos temas que permiten una modernización del acuerdo, como comercio electrónico, telecomunicaciones, etcétera. Pero ahorita en esta negociación es cuando pues ya hay que tratar los temas más importantes, ¿no? Entonces, pues esta séptima ronda, lo que nos llama la atención por ahora es, por ejemplo, en el caso de las reglas de origen del sector automotriz. Se iniciaron las negociaciones y mandan llamar, Bob Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, manda llamar a Bernstein, el negociador
de reglas de origen a Estados Unidos para hacer consultas técnicas, ¿no? Entonces, pues está bien, qué bueno que hagan consultas técnicas y ojalá que esas consultas técnicas los lleven a un camino realmente constructivo y un camino donde sí se pueda lograr una negociación que beneficie a los 3 países y a la industria en América del Norte. Daría la impresión de que el Tratado de Libre Comercio pues, va a terminar cancelándose, máxime cuando estamos viendo otra vez los arrebatos del presidente de Estados Unidos, esta frustrada reunión que habría entre los presidentes de México y Estados Unidos y estas pausas unilaterales que se dan pues a media negociación, ¿no? Mandan llamar a todo su equipo técnico en un tema tan crucial como la regla de origen y pues ¿qué se está negociando en México ahorita? Esa es la pregunta. Predecir resulta extremadamente difícil en este momento. El presidente Trump lo vamos a tener como haz de cuenta, como una sombrilla siempre presente, recordándonos siempre que él tiene una promesa electoral. Sin embargo, yo creo que también en Estados Unidos, después de que pasó la reforma fiscal en diciembre y a partir de enero, sí se ve una presión mucho más clara, directa, constante de muchos actores en Estados Unidos que saben que no les conviene que Estados Unidos se salga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aquí te incluyo el sector agropecuario, ganaderos, automotriz, electrónica, servicios, la industria de energía y lo que gustes y mandes. O sea, hay una cantidad de actores en Estados Unidos que realmente están viendo la propuesta del presidente Trump como un foco rojo. Obviamente el presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos y saben que tienen que manejar todo esto con mucho cuidado y con mucha cautela. Pero a nivel del Congreso, el Congreso en Estados Unidos es republicano, del mismo partido que el presidente Trump, también ya está viendo mucha presión hacia el presidente Trump de que, a ver, ¿vamos a negociar? Sí. ¿Vamos a arreglar lo que se tenga que arreglar? Sí. Pero vamos a modernizarlo. Y que aunque se lleve mucho tiempo, probablemente se va a llevar más de muchos meses antes de la elección, después de la elección, y bueno, pues tenemos que seguir jugando a lo que nos plantea Estados Unidos. ¿Tú no eres entonces de la idea de que el tratado se llegue a firmar antes de las elecciones, como parecería que quieren? No me atrevo a hacer ninguna predicción, pero lo veo muy difícil si vamos a entender que estamos hablando de temas técnicos donde realmente queremos arreglar algo. ¿Por qué? Porque no estamos, o sea, una regla de origen de un automóvil, ¿tú sabes cuántas piezas tiene un automóvil? ¿Tú sabes cuántas veces tiene un autobús, una camioneta, un motor, ¿no? Las partes de donde vienen. No solamente es la cadena productiva de América del Norte, es la cadena productiva global. Oye, Luz, parece ser que los tiempos, pues obviamente ya se comen. El 60%, se hablaba que el 60% del Telecán o las renegociaciones ya estaban listas. Sin embargo, los temas coyunturales o los más polémicos tienen un avance del 10%. ¿Qué estaremos viendo? ¿Se van a alargar rondas de aquí hasta 10? Esto va a ser, si se quiere llevar a cabo, se va a ser interminable. ¿Qué puntos tendrían que tocar ya? Bueno, yo creo que, o sea, tu pregunta es muy pertinente en el sentido de que, ¿hasta cuándo? Pues yo diría que lo que sea necesario. Lo que sea necesario, ¿para qué? En el caso de México, yo esperaría que es para que tengamos un acuerdo que sea aceptable. Entendemos que hay demandas del lado de Estados Unidos, sí, claro que sí. Por ejemplo, elevar el contenido regional podría llevarnos tal vez a atraer mayor inversión en la región y a atraer productores de autopartes, de cierto tipo de insumos, componentes. Me parece muy bien, ¿no? Nada más que eso probablemente va a llevar tiempo. Otro tipo de propuestas, como por ejemplo la estacionalidad agropecuaria para remedios comerciales, pues me parece que esa es una propuesta que para México sería muy costoso aceptar. No estoy diciendo que no se pueda, pero creo que sería muy costoso y a lo mejor México tendría que adoptar una medida espejo. Eso obviamente va a llevar tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que los países, una de dos, o consideren que ya lograron un acuerdo que les satisface a las 3 partes, los intereses de las 3 partes, o pues si no se llega a un acuerdo, bueno, pues a lo mejor declaramos un cuarto intermedio y vemos hasta dónde podemos llegar. Hay voluntad de negociar, pero también hay señales muy claras de la intransigencia de Estados Unidos. Por ejemplo, están estos aranceles que en medio y en plena renegociación del Telecán se le aplican a los paneles solares
y a las lavadoras fabricadas en México. Sí. Ahora mismo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en lugar de estar tratando la renegociación, siendo México la sede de la séptima ronda, no, va a Estados Unidos porque lo llama el secretario de Comercio de Estados Unidos a tratar otro tema igualmente peligroso para México, que es la posibilidad de que le pongan aranceles a las exportaciones de acero. Entonces, pues yo no veo así como que mucha voluntad de Estados Unidos por querer llegar a un buen arreglo con su socio comercial y vecino. Yo creo que lo que estás mencionando es precisamente lo que está viviendo el mundo del comercio y de la política comercial con la llegada del presidente Trump. El presidente Trump llegó con la bandera de que el sistema multilateral de comercio está mal. Los acuerdos comerciales, todos los acuerdos comerciales que Estados Unidos ha negociado son un desastre. Todo ha sido malo. Entonces, Estados Unidos tiene que volver a arreglar todo. ¿Por qué? Porque resulta que su industria está perdiendo, la manufactura está perdiendo, el empleo está perdiendo en su visión. Es una visión, obviamente, populista, aislacionista, unilateral y además donde Estados Unidos se presenta como que yo tengo un mercado grande, soy el primer importador a nivel global, tú quieres ser parte de mi mercado, pues vas a bailar a las reglas que yo te ponga. Y no solamente a México, a todo el mundo. Tú como estudiosa del tema y que te tocó también cuando comenzó el Telecán, ¿qué es lo que estaremos viendo? ¿Qué visualizas? Es una agenda muy, muy complicada. Porque viene además el ámbito político, elecciones allá Claro. y aquí. Es una agenda que responde a una visión populista. Es una agenda que tiene poco que ver con la realidad productiva de Estados Unidos y es una agenda comercial que a mí lo que realmente me preocupa es que las medidas que está tomando la administración del presidente Trump, encabezado también por el representante comercial Lighthizer y Wilbur Ross, es que acabemos en una guerra comercial innecesaria que sí puede tener costos muy elevados. Ya estamos viendo la sección 232 de acero y aluminio, las salvaguardas de emergencia para paneles solares y para lavadoras, cuando México no debería de estar ahí, y México se puede compensar, México tiene que compensarse. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A una escalada de aranceles, a una escalada donde tú me aplicas medidas acá, bueno, pues yo te las cobro acá, ¿no? Entonces, creo que en este momento de la economía mundial, lo que menos necesitamos es precisamente una visión de un país que es líder en el comercio internacional, que está poniendo ante todo la protección de sectores que probablemente tienen poco que hacer como actores en el mundo, ¿no? Y donde realmente lo que está buscando es satisfacer una agenda política que le permita mantenerse en el poder y tal vez su reelección. Ya, pues muchísimas gracias. Sin lugar a dudas vamos a seguir el tema. Por lo momento, nada de qué preocuparnos y mucho que ocuparnos, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Luz María, por Buenas estar noches, con nosotros. gracias. Gracias a por estar ustedes. aquí. Buenas noches. Darío, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Elena. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles 10:15 de la noche por ADN 40.